En Estados Unidos no hay un sistema sanitario público, porque la financiación es menor del 50%. Es el único país desarrollado del mundo que no tiene un sistema sanitario público. Y por eso es tan costoso su sistema. Vamos a ver. El sistema sanitario no es más que una especie de seguro contra las catástrofes. Si yo estoy solo, y tengo un cáncer de mama, y tengo que pagar Avastin, que lo ha quitado la FDA el otro día, yo no tengo dinero y mi familia va a bancarrota, ruina, ¿se entiende? Eso pasaba antiguamente muy frecuentemente. La gente, además de morir y perder a un familiar, se quedaba en la ruina, en bancarrota. Si entre unos amigos nos juntamos y familiares y hacemos un seguro 100, a este le podemos ayudar entre todos. Hoy por ti, mañana por mí. ¿Se comprende? Y eso es, por ejemplo, el Banco de Brasil, con Casi. Pero es mucho más inteligente todos los brasileños, porque 190 millones de habitantes sale muy barato asegurarnos. Cuando en Estados Unidos, con 300 millones de personas, no se hace un aseguramiento público, el coste sube al 18%, porque a cada persona le cuesta muchísimo. Porque lo público, el compartirlo, decrece el gasto por persona. ¿Se entiende la lógica? Somos solidarios porque somos egoístas. Porque si todos los brasileños comparten un seguro, cada seguro cuesta muy poco dinero. Y si a ella le gusta hacer deporte de montaña peligroso y tirarse en ala delta y se parte 18 huesos, lo podemos pagar. Porque a mí me gusta ver la televisión tomando cerveza. Y tiene paciencia ella conmigo. Pero le gusta conducir deprisa. Y se estrella. Y le gusta preocuparse en exceso por sus hijos. Y tiene el corazón todo el día. Se entiende que cada uno tenemos un defecto. Y fuma. Fuma todos los días. 2 paquetes diarios. Pero si compartimos el riesgo entre todos, si somos egoístas solidarios, mi pecado, mi afición inconfesable, yo voy de putas. Día sí, día no. No tiene importancia, aunque tenga yo sífilis, pues entre todos pagáis mi sífilis. No es un ejemplo real, ¿eh? Pero la idea es que el sistema sanitario, cuanto más público, más barato. Y por eso el único sistema sanitario de país desarrollado que no es público es el más caro del mundo. ¿Y qué pensáis? ¿El que obtiene mejor salud o peor salud? Peor. Peor. Porque si tú, porque eres pobre, no tienes dinero para la tuberculosis multiresistente, yo que soy rico, en algún momento nos cruzamos y adquiero la tuberculosis multiresistente. Sin embargo, si yo por egoísmo te pago tu tratamiento, cuando nos cruzamos no me contagias. ¿Se comprende? Y además, no secuestras a mi hijo, porque tú quieres secuestrar a mi hijo para pedirme dinero, con lo cual termina con la oreja cortada. ¿Se comprende? Tienen mucha peor salud. El país desarrollado del mundo con peor salud, Estados Unidos. El país del mundo desarrollado con más coste sanitario, Estados Unidos. Esperable. Volvemos entonces aquí. Sistema sanitario público es el que tiene financiación pública en más del 50%. No podemos decir que Brasil tenga un sistema sanitario público porque no lo tiene. No porque no cubra el 50% de la población, o es el 60%, o es el 25%, o el hospital sí lo cubre al 100% en la primaria. Esa discusión no tiene sentido. En organización de servicios, en el mundo entero, se dice que los sistemas son públicos cuando la financiación es
pública en más del 50%. Y cuanto más pública sea, menos ley de cuidados inversos. Si Portugal tiene un 56%, 60%, de financiación pública, en Portugal se cumple más la ley de cuidados inversos que en España. Matemático, siempre demostrado. Este concepto, pues, pero este concepto es el que nos permite no decir tonterías. No hay en Brasil un sistema sanitario público y en último término no pasa nada, estamos construyéndolo. Claro, llevamos 30 años construyéndolo. Visto desde fuera parece que son muchos años. Algún día habrá que terminar. Esa es la pregunta. Porque cuando uno sabe que el sistema no es público, quiere que sea público. Pero cuando se cree que hay derecho a la salud y que es público, pues lo único que hay que hacer es que los médicos y las enfermeras, con perdón, trabajen un poquito mejor. ¡Esa no es la cuestión! Es una parte de la cuestión. La cuestión importante es que no tenemos en Brasil un sistema sanitario público. No hay una financiación que llegue al 50%. Es mucho más complicado, pero entraremos en ello. Pero este es el planteamiento general. Los sistemas sanitarios no son públicos porque la provisión sea pública. Puede ser provisión privada y ser sistema sanitario público. Si la financiación es más del 50%, aunque la provisión sea privada, el sistema sanitario es público. Es que además no entendemos, Mercedes y yo, cómo tenemos en muy alta estima a los sanitaristas, se llama sanitaristas, saludistas, salud colectiva brasileña, tienen muy buena fama en el mundo. O sea que, pues estoy siendo serio, de aprecio. No entendemos cómo no ven que el Reino Unido es esto. El ejemplo de sistema sanitario público del mundo en atención primaria es este. Médicos privados generales, que no son funcionarios. Pero ¿cómo no se dan cuenta? ¿Cómo identifican sistema sanitario público? Solo si la provisión es pública. Si están hablando al tiempo de los países nórdicos, de Noruega, de Dinamarca, del Reino Unido, como ejemplo de financiación pública, pero provisión privada. Estoy hablando de primaria, En casi todos los países del mundo, el sistema hospitalario tiene más componente público, de provisión pública, que el... O pagamento, eles fazem um atendimento privado, mas o pagamento é público, eles recebem do governo do Estado. E quem determina o preço, o valor? Ya hablaremos. Va usted muy deprisa, señora. Hablaremos de ello. Não sei se tinha no texto, porque eu não Sí. fui até o final. No he hablado de ello, hablaré de ello muy en profundidad. Has sido tú muy deprisa. Não. ¿Sí? Te has adelantado. Te has adelantado. Pero gracias, sí. El poder del Estado aquí no es tanto quién determina el poder, sino quién hace cumplir los contratos. Y eso vuelve a esta mañana, a legislar y llevar la legislación hasta el final. ¿Se comprende? Que un sistema puede ser de provisión privada, de financiación pública, y con un Estado fuerte, el privado hace lo que se le dice o se le ahoga, porque el Estado es fortísimo. Cuando el Estado es muy débil, no se fía de esto y quiere esto, porque el Estado es débil. No siempre, estoy ahora simplificando, luego admite, pero ¿se comprende la idea? Un Estado débil prefiere un sistema de provisión pública, donde los funcionarios se organicen en una especie de ejército, con jerarquías, con normas, con estructura, con cuarteles. ¿Cuarteles? Donde están los soldados, los centros de salud, son cuarteles. ¿Se comprende más o menos? Porque se siente más seguro el Estado. Cree que así controla. No controla nada. La gente llega tarde
se va pronto, toma mucho café, discute del partido de fútbol y lee el periódico. Y hace 5 colectivos, no, preventivos. No se controla. Ahora entraré en formas de pago y demás. Pero esta idea yo creo que es la que queda en el ambiente. Vamos a parar a tomar un café 10 minutos, ¿eh? O sea, ¿se comprende? El resto de las naciones decidieron ser neutrales y no defendieron al poder público legal. Eso entre mucha gente de izquierdas creó un sentimiento de rechazo y hubo miles de personas, generalmente de izquierda, que se unieron en las brigadas internacionales para ir a España a ayudar contra Franco. ¿Se comprende? Sí. Uno de ellos, cirujano, padre de Julian Tudor Hart. Desde entonces, Julian Tudor Hart ha tenido una relación especial con España. Y, por ejemplo, venía invitado a unas jornadas en un pueblo pequeño. No venía a grandes congresos, porque él es comunista. Y en los grandes congresos pues no se suele ver muy bien a los comunistas que hablan claramente. Pero venía a sitios pequeños. Bueno, su padre 36, 39, él en España 70, 80, visitas 90, trabajando, fue médico rural. Fue un médico muy excepcional, Julian Tudor Hart, porque trabajó, por ejemplo, con Archie Cochrane, el de la biblioteca Cochrane. Trabajó con Archie Cochrane, trabajó con la mejor gente del mundo en epidemiología. Se formó como sanitarista, pero luego fue toda su vida médico rural, de un pueblo muy pobre, cada vez más pobre por Thatcher. Cuando Thatcher hizo su pueblo se hundió en la miseria, el desempleo, el alcoholismo, y él lo vivió como médico rural. Un residente de medicina de familia, un poco mayor que tú, porque ya ha terminado, vino a mi consulta, una historia también preciosa que podría contar. ¿Por qué vino a mi consulta? Y oyó hablar de Julian Tudor Hart y leyó la ley de cuidados inversos y ahora está en Inglaterra aprendiendo inglés. Ha terminado la residencia y ha decidido que antes de trabajar quiere aprender inglés. Y ha entrado en contacto con Julian Tudor Hart. Y el día 28 de noviembre le recibe, va a hacer un vídeo, porque hace vídeos para Vídeo y Salud. Se llama Roberto Sánchez. Es muy importante conocer su nombre porque es un médico valiente. ¿Valiente? Valiente. Muchos médicos son cobardes. Roberto Sánchez es un residente de medicina de familia que se da cuenta que la Sociedad Española de Cardiología anuncia dronedarona para los ritmos cardíacos y no advierte de los graves daños del hígado. Entonces entras en la página de la sociedad y manda una nota diciendo ese medicamento puede producir la muerte por fracaso hepático. Y la Sociedad de Cardiología lo borra. Vuelve a entrar y lo vuelve a poner. Y la Sociedad de Cardiología lo borra. Entonces hace una prueba científica y pone este medicamento es buenísimo. Y entonces la sociedad no lo borra. ¿Se comprende? No lo borra. Lo publica. Gran escándalo en toda España. ¿Os podéis imaginar lo que es un médico valiente? Residente. Y ahora le hemos apoyado a todos para que vaya a ver a Julian Tudor Hart y para... Las historias son muy bonitas, con lo cual va a tener el orgullo, porque Julian Tudor Hart es muy mayor, creo que puede tener 80 años, 82. Y en el 2009 estuvo en España, por última vez, en una conferencia, y dijo que ya nunca iba a dar ninguna conferencia más, no iba a viajar más. Entonces ahora se ha convertido en un raro ejemplar, que hay que aprovecharse antes de que se muera. Julian Tudor Hart se dio cuenta de que los pobres reciben menos servicios que los ricos, que se gasta dinero en Botox ahora y no se gasta dinero en ir al domicilio del paciente pobre. Y escribió en el Lancet la ley de cuidados inversos, Inverse Care Law. Siempre que se ha estudiado se ha demostrado su cumplimiento, Juliana. Por ejemplo,
Tú puedes estudiar la ley de cuidados inversos en distintos países y ver que se cumple más cuanto más se orienta al sistema privado, estudiando la mortalidad materna. Tú estudias la mortalidad materna en países desarrollados. Con lo poco que hemos ya hablado aquí, ¿dónde espera Juliana que haya más mortalidad materna de los países desarrollados? ¿En qué país? Entre os desenvolvidos? Sí, sí. Estados Unidos? Estados Unidos. Y dentro de las muertas por mortalidad materna en Estados Unidos, ¿qué espera? ¿Que sean blancas o negras? Negras. ¿Y qué espera? ¿Que sean ricas o pobres? ¿Y qué espera? ¿Que tengan cultura o sean analfabetas? Inclusive, aumentou agora a mortalidade materna nos Estados Unidos. O senhor postou na lista, né? ¿Cómo? Ultimamente aumentou a mortalidade ¡Aumentó! materna nos Estados Unidos. Porque se está cumpliendo con rigor la ley de cuidados inversos. Porque como el sistema sanitario en Estados Unidos se está yendo más a lo privado, pese a Obama. Sim, só que o sistema não entende que elas, como americanas, são invasoras que estão lá piorando o sistema deles. Claro. Entonces tú puedes comparar países y ver en los que hay más financiación pública y menos financiación pública, y comparar mortalidad materna por clase social. Y se cumple que donde hay menos financiación hay más mortalidad en clases bajas. ¿Puedo ir un poquito más allá? ¿No tenéis miedo? Porque no es verdad del todo. En el Congreso de Epidemiología yo siempre soy como soy, así que a mí no me importa. Y hubo una presentación de Belo Horizonte muy bonita de prácticas preventivas en general según clase social, en una sesión que fuimos, ¿de acuerdo? Y la que presentaba los resultados decía que parecía mentira, porque los más pobres no se les hacía PSA, ni un electrocardiograma todos los años a los hipertensos. Y cuando terminé la exposición, yo levanté la mano y digo, qué suerte empieza a ser pobre. No es del todo broma. En Estados Unidos, la mortalidad materna es como te he dicho, y además te acuerdas de ello, es un comentario durísimo. Se ha casi doblado la mortalidad materna en Estados Unidos. Cuando lo mandamos en un artículo, el revisor no lo podía creer, no lo acreditaba. Hubo que mandarle la publicación original con los números, porque no se lo creía. El revisor norteamericano le pareció un insulto. En Estados Unidos hemos demostrado que ser pobre en el momento del parto puede ser beneficioso. ¿Alguien es capaz de deducir por qué? Muy bien. Porque te suele atender una matrona, una enfermera, y es mucho menos peligrosa que un obstetra. Y no te hace monitorización continua, no te pone oxitocina ni cesárea, con lo cual empiezan a morir menos. Pero esto no se puede contar, ¿eh? Esto hay que contarlo en voz baja y solo en pequeño comité. Porque ser pobre, como la brutalidad de la medicina es tanta, empieza a ser ventajoso por estar lejos. En conjunto es peligroso. Es mejor no ser pobre. Pero cuando eres pobre, por lo menos tener algún consuelo. Só isso. Se publicó un artículo. Também não tem acesso ao PSA. Também. Ah, pues bueno, no te hacen el PSA, no te hacen un electrocardiograma anual si eres hipertenso. Hacer un electrocardiograma anual si eres hipertenso es una brutalidad, una barbaridad, algo innecesario, algo que lleva a cascadas. Hay un fenómeno que también hemos publicado Mercedes y yo, fenómeno cascada, o el efecto cascada, o en inglés, publicado en el New England, nosotros en medicina clínica.
cascada IFEC. Tú pides un electrocardiograma sin necesidad, lo pide la enfermera. Y la enfermera mira el electro. Aquí hay una P un poco alta, lo enseña al médico. Y el médico, una P queda preocupado a la enfermera. Yo sé poco de electrocardiograma, al cardiólogo. El cardiólogo, una P, hay que hacerle una coronariografía. Hacen una coronariografía, se para el corazón, ¡ah! Muerto. Y no tenía nada, tenía una P un poco alta. ¿Se entiende? Ese es el efecto cascada, ¿se comprende? Lo hay en prevención, lo hay en diagnóstico, lo hay en terapéutica. Hay una cascada que en muchos casos lleva a la muerte. El sistema sanitario, sobre todo en atención primaria, no tiene que abrir la compuerta. No tiene que abrirla. Tan importante es hacer como no hacer. Nos pagan por las dos cosas. Nos pagan por hacer y nos pagan por no hacer. La seguridad del paciente, que es tema central en el mundo, depende de hacer lo que hay que hacer y no hacer lo que no hay que hacer. A los estudiantes y a los residentes se les suele enseñar lo que hay que hacer, pero tan importante es enseñarles lo que no hay que hacer. Ser pobre ahora a veces es que no te abran la compuerta porque eres pobre. Empieza a ser casi una bendición porque la medicina es tan agresiva. Lo que pasa es que los ricos tienen tanta salud por ser ricos que resisten la agresión de la medicina, y los pobres no, los pobres, como los tocamos mucho, se mueren. No es irónico del todo, ¿eh? Entender, vamos supor, eu não sei se tem a ver com a mesma coisa, porque eu não lembro o dado científico, os artigos que você mandou estão esperando o melhor momento para serem lidos, estou com outros com prioridade. Eu vou dizer disso porque você também me mandou, a respeito, por exemplo, dos hipoglicemia antiorais. ¿Y usted lo leyó? Eu irei lê-los. Você que enviou ele. Me va a hacer llorar un estudiante que lee todo el material que se le manda. Ainda não li. Tudo bem, nós vamos lá. Onde eu queria chegar assim, quando você coloca a respeito que é a nossa função não abrir as comportas. Una parte. Sim, não tem tranquilo. Algumas nós devemos abrir tranquilamente. Mas assim, eu devo não abrir a comporta naquela que não vai reduzir maior mortalidade. Muy bien. Essa é a intenção. Eso es. Eso es. Nosotros tenemos que abrir la compuerta que, aunque produzca daño, porque nosotros producimos daño, produzca más beneficio que daño. Y el resultado, por ejemplo, sea X de nuevo. Era X menos Z, ¿no? Sí. O sea X menos Z minúscula. O el resultado en último término sea X menos Z, lo que no puede ser el resultado es muerte. O X menos 2Z. ¿Se comprende lo que estoy queriendo decir? Isso tem relação direta com aquilo que a gente levantou aqui antes do intervalo, que o Martinho colocou também, que colocou de manhã, no início, quando falou de promoção, prevenção, e que a atenção primária está na reabilitação e que investiria na qualificação dos profissionais na atenção primária. Porque esse efeito acontece muito por causa disso. Ele não tem competência, não se sente apto, não é competente y abre a comporta. Claro, me estoy desviando de donde yo quería. Pero esto técnicamente hablando se dice que seguridad del paciente, seguridad, he empleado ya ese término varias veces ahora, seguridad del paciente no es un trabalengua, ¿eh? Es hacer en el 100% de los casos lo que hay que hacer. Hacer en el 100% de los casos lo que hay que hacer. Y no hacer en el 100% de los casos lo que no hay que hacer. Assim, sim. É a heterogeneia do... En muchos protocolos, programas, prevención, se piensa solo en lo que hay que hacer. José Casajuana, cuando pagaba dinero por no hacer PSA, estaba pagando dinero por seguridad del paciente, por no abrir compuertas, la compuerta del PSA. El
Ha habido elecciones ayer en Madrid, en España, ha habido elecciones, las ha perdido Pérez Rubalcaba. Pérez Rubalcaba es un hombre de mi edad, 62, 63 años, ¿vale? Pérez Rubalcaba, ¿qué están grabando? No es muy inteligente. Y se hizo un PSA y salió alto. Y le hicieron una biopsia y tuvo una septicemia y terminó en la unidad de cuidados intensivos y no murió de milagro. ¿Se ve la cascada? ¿Se ve la cascada? No había que haber hecho el PSA, porque no hay que hacer el PSA. Cuando haces el PSA y puede morir. Si no muere, no murió. Puede quedar la duda de que tenga unas pequeñas células cancerosas. Y entonces le quitan la próstata. Y se queda impotente, incontinente, suelta orina, va por allí. Sin necesidad. Dicen, le hemos quitado un cáncer. ¡Wow! ¡Qué miedo! Porque le han quitado unas células cancerosas que nunca iban a crecer. Nunca iban a crecer. No es cáncer en el sentido metastásico. En el 60% de las próstatas extirpadas con cáncer, el cáncer no es la imagen del cáncer invasivo metastásico. Es un cáncer indolente, fijo, que nunca. Luego hay una epidemia de septicemias, incontinencias urinarias e impotencias sexuales por cánceres que no son cáncer. Y los urólogos dicen, cada día 60.000 cánceres en Brasil. ¡Oh! Pero no son cánceres. Está aumentando la incidencia del cáncer de próstata, pero la mortalidad está disminuyendo muy poco, como es lógico, porque lo único que hacen es cascadas que vienen a X menos 2Z. ¿Se entiende lo que se está haciendo? Professor, uma questão. Yo me llamo Juan. E teve uma questão colocada na lista de discussão da sociedade. Eu até fiz uma brincadeira que eu estava virando Juanita Jéssica. O feminino de Juan eu virei lá. Eu fiquei nervosa. Alguém lembra de uma questão, esteatose e colonoscopia? Você leu essa questão. Claro, pero es que ni la consideré. Então, mas, e aí eu fico pensando assim, teve uma época que teve a febre do H. pylori, né? Todo mundo fazia e todo mundo tinha o raio da bactéria e todo mundo tinha que tratar. Eu ainda estou vivendo, porque no interior as coisas são um pouco mais devagar, o cisto de ovário, né? Mulheres com dores embaixo do ventre, crônica, intestino que não funciona, xixi que é uma encrenca, sexo que não evolui, são todas tensas e vão ter dores embaixo do ventre. Mas elas têm cistos ovarianos, funcionais. Né? Então, assim, onde está o meio termo da esteatose, com colonoscopia e os cistos ovarianos? Sabe, porque eu fico pensando, qual é o meu limite de entender até onde eu posso ir com uma segurança profissional, porque eu tenho um conselho de classe que está atrás de mim e vai colocar um artigo que eu não sei qual é, que dei o meu melhor, e ele entender o meu conselho que aquele melhor era não fazer, sabe? Então, assim, eu perdi essa criança do corpo caloso, da genesia de corpo caloso, e tive que responder no comitê de mortalidade, porque eu era da atenção básica. Eu falava, vocês têm que entender o que é morte evitável, o que não é morte evitável, não evitável. Vocês têm que entender, e eu dizendo isso para o meu gestor, o que é condição sensível, atenção primária ou não. Quer dizer, eu acho que você devia estar me perguntando da condição psicológica desta mãe, e não do que era difícil. Então, Juan,
No, Querido, volvemos a la cuestión que planteaba esta mañana Martín, de cuestiones éticas. ¿Nosotros a quién nos debemos? ¿A nuestros pacientes y a la población o al Consejo de não, Médicos? não, sim, eu devo a mim primeiro. O a la Eu quero- Secretaría. eu quero- Nosotros nos debemos Eu, meu Deus. a nuestros pacientes y a la comunidad. Y ser médico, ser enfermera es una profesión riesgosa, muy peligrosa. Dediquémonos a otras cosas, a vender vino, a transportar pasajeros. Hemos elegido una profesión de una enorme responsabilidad que nos lleva a correr riesgos de cárcel por hacer lo que tenemos que hacer en contra del consejo, del acto médico o del acto de enfermería, porque nuestra responsabilidad es la población, el paciente. Ele está vivenciando uma situação assim agora, porque tem um programa que normatiza o pré-natal em São Paulo, que estabelece que o ultrassom morfológico só deva ser pedido em determinadas situações. E começa agora um lobby dos ginecologistas e obstetras dizendo que o ultrassom morfológico deve entrar na rotina. E não adianta você mostrar que não melhora, não tem evidência, evidencia que piora. Empeora. Mas o mundo real, quando você vai discutir com um profissional, eles dizem assim, não, mas se tiver um caso, um caso, que você salvou, tá? Outra coisa que eu queria toda a falar. pressão vai Penicilina benzatina na atenção ¡Oh, claro! Eu me revolto com isso. Penicilina Penicilina benzatina. benzatina na atenção primária. Eu me revolto. Porque as pessoas não querem que seja feito no. Las enfermeras se niegan por un caso. No, no. La medicina no trabaja por un caso, porque es tan importante hacer como no hacer. Sugerirme un caso y hacer 1000 veces más es pedirme hacer mala medicina. Usted me está pidiendo que sea un profesional repugnante por un caso. E as sífilis congênitas? Bueno, luego seguiremos hablando, pero vamos a concentrarnos en esto. Nós temos que cadastrar, não, como é que a gente faz fazer um convênio com o Juan para defender os médicos? Aí Vamos ele vai com o capacitar. argumento dele. Porque, Juan, esse meio termo está muito difícil, entendeu? Porque assim, eu coloquei na mensagem, eu estava revoltada quando vi, porque vocês não tinham sintoma nenhum e estavam levando um cano no rabo, entendeu? A troco do nada, entendeu? Já queriam fazer uma colonoscopia de uma esteatose, imagem, sem queixa. E aí eu perguntei assim, essa paciente, qual era a queixa? Não tinha queixa. Ninguna. Não tinha visto. Foi Va a ir muy deprisa, operação pero de rotina abdominal. yo volveré a este aspecto. Yo volveré a esto, pero aquí lo que se está hablando son dos éticas. De la negativa, ética de decir no, y ética de la ignorancia. Ética de decir no se sabe. Son dos éticas con las que hay que trabajar clínicamente y en salud pública. Ética de la negativa. El presidente de la República puede querer una cosa que yo le digo que no. Y mi gerente, mi político, mi secretario de salud le digo que no. Lléveme a la cárcel. Yo digo que no. También se lo digo al paciente. Y también se lo digo a mi compañero. Se lo digo muy educadamente, muy tranquilamente, con mucha bibliografía. Pero digo no. Viene del Ministerio Osteoporosis. Pero ni cita el British Medical Journal, ni el artículo del Archive of Internal Medicine. ¡Esto es basura! Señor ministro, he leído la guía, no tiene, faltan, le adjunto copia, mientras que no se incorpore, no lo cumpliré. Ética de la negativa. Hay que tener mucho coraje y mucho conocimiento, porque tiene que ir acompañado de ética de la ignorancia. Hay cosas que no sabemos. Yo no sé por qué me duele la espalda. No sé por qué le duele a mi paciente la espalda. No lo sabemos. Duele la espalda. Y en algunas ocasiones se hace una resonancia y hay una hernia
pero el 40% de las hernias desaparecen solas. No hay nada que hacer. Hay que decirle al paciente, mire, no sé por qué duele, pero cuando duela sé dos cosas. Una, si está activo, se cura antes. Y dos, hay analgésicos que se pueden tomar con prudencia. ¿Se comprende? Eso es ética de la ignorancia. No le puedo decir, ¿le duele la espalda? Seguro que tiene una hernia. Porque eso ha provocado una epidemia de inválidos. Por si en algún caso hay un cáncer, a 100 los dejamos inválidos. La sociedad tendrá que decidir a ver qué es lo que quiere. Pero esto ya hablaré de ello, ¿vale? De lo que estamos hablando. Pero esto exige gran coraje personal y esto exige gran conocimiento. Hay que estudiar, estudiar, estudiar. Hoje a ética que está valendo é a total falta de ética, porque eu crio o problema para poder vender a solução. E só eu tenho para vender. Vale. Sistema público y privado. Provisión pública, financiación pública. Las unidades básicas de salud del SUS. Los centros de salud españoles. Los centros de salud portugueses. Los centros de salud finlandeses. Los centros de salud suecos. Los de Islandia, que están cambiando. Los del medio rural en Grecia. Los del medio rural en Polonia. Nada más. El resto del mundo está aquí. ¿Dónde está Japón? En serio. ¿Dónde está Taiwán? ¿Dónde está Singapur? ¿Dónde está Nueva Zelanda? ¡Wow! Ya sale algo de Nueva Zelanda. ¿Dónde está Australia? ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Reino Unido? ¿Dónde está Austria? ¿Dónde está Bélgica? ¿Dónde está Francia? ¿Dónde está Italia? ¿Se entiende? Todos los países del mundo desarrollado, con alguna pequeña excepción, ofrecen servicios de financiación pública y provisión privada. ¿Qué es provisión privada? Médicos generales que son pequeños empresarios, que son profesionales independientes, en algún caso también enfermeras. En Holanda, las matronas, ¿cómo se dice en portugués? Obstétrica. ¿No hay palabra comadrona? ¿No hay? Partera. Ah, sí, es muy bonito. ¿No? Não, porque aqui a parteira não é enfermeira. Parteira não é profissional de saúde registrada. La enfermera obstétrica, la matrona, tiene contrato personal y es profesional independiente que atiende el embarazo y el parto en una pequeña clínica, unas habitaciones en el barrio, que no es un hospital, que no es... En Francia hay enfermeras que hacen trabajo a domicilio como profesionales independientes que contratan. No es solo médicos, también hay enfermería como profesional independiente en atención primaria. Esa es la regla. Si en el mundo hay 2 millones de médicos, pongamos, en el mundo desarrollado, no, probablemente hay más, probablemente hay 9 millones de médicos. Probablemente solo 1 millón actúan en sistema aquí y 8 millones aquí. Y sin embargo son sistemas públicos. ¿Por qué? Porque gastam mais de 50%, porque pagam mais de 50%. Muy bien, porque el gasto sanitario es de más del 50%. ¿Seguro? Ahora tenemos estas imágenes en la cabeza y vamos a ver. Más cerca. ¿Vale? De nuevo, público, privado, público. ¿De acuerdo? No hay ninguna duda ni ningún problema.
Situación en Brasil real, que tú has sacado antes, Martín. Yo soy rico y entonces voy a que me operen la rodilla, necesario o innecesario. Aquí. Voy al sirio libanés y lo pago o de mi bolsillo o de un plan sanitario. Pero posteriormente la factura la descuento en mi declaración de la renta del año siguiente. Y entonces, de facto, yo hago este truco. Salto de A a C, porque la financiación es pública. ¿Quién puede hacer eso? Solo los ricos. Los pobres no pueden. Los pobres no pueden permitirse el lujo de este año gastar 40.000 reales y descontarlo de ingresos, de impuestos al año que viene. Primero, porque no tienen 40.000 reales hoy. Y segundo, porque no van a declarar 40.000 reales. El gobierno que ha ganado en España probablemente haga lo mismo. Es una de las cosas que quiere hacer. Para potenciar los sirio-libanés españoles. Porque hacen dinero. Estamos intentando comprender el sistema, que es muy complejo. Los sistemas sanitarios, lo iniciamos, son muy complejos, son parte de la cultura, de la historia, de la riqueza, de la economía. No es fácil entenderlos. Decir esas cosas, que esto sí lo dijo el epidemiólogo, Brasil es un país continental. ¡Wow! Pero menos continental que Canadá. Porque Canadá es más grande, ¿eh? Y tiene un sistema sanitario perfecto. A nadie de Canadá le he oído yo decir Canadá es un país continental. ¡Qué tontería! Es un país grande y tiene problemas y los arregla. No es ninguna excusa que sea continental para no entender el sistema. Excepto cuando hay problemas intelectuales. Esto tan simple no se ve. Que os grandes centros privados, eles atendem o SUS, mas só na altíssima complexidade, só que é lucrativo para eles, né? Então piora mais ainda essa relação aí entre o público e o privado. Eles consomem mais dinheiro público para tirar aqui do público. En realidad es todavía peor, porque los que tienen planes de salud, yo tengo plan de salud y estoy aquí, ¿vale? Entonces cuando yo tengo un parto, me atienden aquí. Y cuando yo necesito un trasplante de hígado, me sugieren ir aquí. Esto técnicamente hablando se llama descremar. En inglés, to scream. ¿Se entiende lo que es descremar? Quitar la nata de la leche, quitar lo peor. Pasa lo peor aquí. Y te dice, el Instituto del Cáncer funciona muy bien, allí le van a hacer un trasplante. A diálisis. La diálisis. Para que tengamos idea, diálisis, hay que tener una idea, ¿eh? Un diabético puede costar 1.000 euros al mes. Un diabético. Cuando necesita diálisis, 1.000 euros al año. Cuesta mínimo 20.000 euros. Son cifras reales, de España aproximadas. Claro, el negocio es tener a estos y descremar a estos. Cuando llega la diálisis, cuando llega el trasplante renal, es muy fácil hacer negocio en Brasil. Claro, yo pediría que todos hicierais negocio de sanidad, porque es facilísimo. Te quedas con lo bueno y lo malo se lo vas pasando al SUS. Es como tú atiendes a los sanos jóvenes y conforme se van convirtiendo en enfermos viejos, por un canal pasan al SUS. Tem uma lei tentando disciplinar isso agora. Sí, lo sé. Sí, lo sé. No, claro, la gente no es tonta. Esto no puede ser.
pero es. Mas há muito tempo é assim. Né? Oh, claro, oh, claro. Entonces hay que ver estos movimientos de flujo. Por ejemplo, muy interesante. Yo tengo un accidente de moto. Me atienden aquí. Pero demonio, si yo estoy pagando un seguro privado, ese seguro no cubre este gasto porque lo hace el SUS. ¿Pero por qué no lo cubre? El SUS te atiende y hace al revés. El SUS, yo tengo el accidente, me atiende, pero dice 3 días, 30.000 reales. Y le pasa la factura al seguro privado de la moto. ¿Por qué no? ¿Por qué ellos lo hacen y nosotros no? ¿Qué tienen? Eles fazem, né? Mas parece que na justiça, daí ele pega e diz assim, não, mas o SUS é para todos e perder essa noção. Pero estas cuestiones son muy importantes, porque finalmente luego no hay dinero para el SUS. Y visitamos el SUS, que hemos visitado muchísimas unidades básicas sin casi nada, sin recursos, porque no hay dinero. Bueno, no hay dinero, sí hay dinero. Lo que pasa que... ¿Cómo es esto en el mundo? Aquí están básicamente, ¿qué países he dicho? ¿Uno? SUS del Brasil. Público. Cuba no lo he dicho, pero sí Cuba. ¿Qué países he dicho? Rural da Grécia, da Rural Grecia, rural Polonia, más. Da Grécia. España, Portugal, Suecia, Finlândia, Islândia. Uma parte rural, não sei de onde. Portugal, Brasil y España tienen algo en común: una dictadura militar. En la dictadura militar lo que cuadra es esto, porque es el ejército. Es una hipótesis, no está demostrada. Podemos dar un golpe militar en el Reino Unido a ver si entonces se transforma el sistema y lo comprobamos. ¿Se entiende? Ese afán de arriba a abajo, de vertical, de ordeno y mando, de se hace porque se hace, es del ejército. De hecho, siempre en D se paga al médico por salario. Ya estoy empezando a responderte. Claro. Los primeros médicos pagados por salario en la historia del ejército macedonio, del ejército griego, del ejército persa, donde eran pagados con salario, con sal. Luego, es la historia, es que las historias de los sistemas sanitarios no se inventan, proceden de la historia antigua y de la prehistoria. Pagado por salario, obvio. ¿Cómo se paga a los médicos suecos de familia? Por salario. ¿Y a los médicos portugueses? ¿Y a los médicos finlandeses? Salario. ¿Y a los irlandeses? Salario. ¿Y a los de Grecia rural? Al tiempo de la organización va la forma de pago. La forma de pago por salario paga el tiempo. O sea que con el salario compran horas de mi vida. En el buen entendido de que van a ser horas de buen trabajo. Pero eso nadie lo asegura. Cuando a una enfermera le pagamos por salario, estamos comprando sus horas. Y la enfermera puede duplicar el sueldo si trabaja la mitad. Porque todo el mundo, Angélica, cuando pagamos por acto, piensa, wow, entonces yo hago muchos actos y me doblo el sueldo.
Bueno, en el pago por salario yo también me puedo doblar el sueldo. Si la mitad de mi tiempo no trabajo, doblo el sueldo. ¿Cómo hago para no trabajar la mitad del tiempo? Llego tarde, me voy pronto, tomo café, hablo del partido de fútbol, leo el periódico, llamo por teléfono y tengo reuniones de equipo todos los días a todas las horas. Me doblo el sueldo o triplico. Eso se llama corrupción. Corrupción. El sistema de pago por salario también permite la corrupción. Cuando visitábamos los centros de salud en Brasil y preguntábamos por corrupción, nos miraban como si fuéramos extranjeros bobos. Se cree que están en Brasilia. No sabíamos dónde estábamos. En Brasilia se puede corromper con millones de reales. En las unidades básicas no hay millones de reales para corromperse, pero hay millones de minutos. Oh, por supuesto. Tem gente falou pra mim, falou, eu quero ver se você vai fazer eu cumprir horário. Se você me fizer, eu saio daqui. Es más, no solamente se corrompen y roban minutos cuando no se está, cuando no se hace buen trabajo. Yo estoy de plantón, porque mucha gente hace plantón, médicos, enfermeras, técnicos. Cuando yo estoy en el centro de salud, no soy yo, es una representación de mí, un zombi. ¿Sí? No soy yo, es un zombi que va por el centro de salud y parece que está, pero no está, porque no he dormido, porque me estoy cayendo de sueño, porque soy humano. No trabajo, me doblo el sueldo, porque cuando estoy en el centro de salud, de facto, estoy descansando. No me estoy comprometiendo con los pacientes. La idea de que el salario no admite corrupción es falsa. Yo puedo disminuir la intensidad de mi trabajo porque lo que me pagan son horas de una cierta intensidad. Tem uma terminologia em português que se chama presenteísmo, que é diferente. Absenteísmo é não ir. Presenteísmo é ir e não fazer nenhuma diferença. Pero eso... No, presentismo y asentismo, hay que tener cuidado, ¿eh? Presentismo, internacionalmente hablando, es cuando un paciente enfermo acude a trabajar. Sí. Bueno, la parte de broma, de acuerdo. Pero técnicamente hablando, hablamos de presentismo cuando un paciente enfermo acude a trabajar. En Grecia ahora está habiendo mucho presentismo. El paciente con una fractura no consolidada va a trabajar porque si no pierde el trabajo. Sí. Eso es presentismo, ¿se comprende? Presentismo es un exceso, en el sentido de que no debía estar trabajando. Sí. Tan malo es el asentismo injustificado como el presentismo injustificado, sí. Pero bueno, gracias. E tem uma questão que foi colocada de uma grande maioria até reclamando dessa cobrança por produtividade, assim, flexibilidade, né? Às vezes cobrança por questões que não são tão importantes, mas então a gente, além de a gente ser pago por horas, pelo tempo, nós também estamos sendo pagos, cobrados pela produtividade, sim, pelo ato. Não pelo resultado. Angélica, entraremos en incentivos, porque es una parte del curso, pero lo que tiene que entender el médico, la enfermera, el auxiliar, el ACS, es que el salario es un poderosísimo incentivo, que no le pagan el salario por sencillamente ir al centro de salud. No somos tan importantes. Nos pagan un salario por comprometernos. Hay quien se cree que el salario es lo mínimo. Claro, porque me pagan el salario, estoy presente. No, los economistas insisten mucho, porque los economistas lo han estudiado. El salario es el más poderoso incentivo que tenemos, porque el salario te da una seguridad absoluta de que al mes que viene vas a tener los ingresos. ¿Se entiende lo que es el salario? El salario es una forma de recompensar servicios
muy conveniente para el asalariado, porque será poco o mucho, pero yo tengo la seguridad de tenerlo, y eso vale mucho dinero. Tener un salario es tener un privilegio. Tener un concurso y una plaza es ser un privilegiado en el mundo de incertidumbre de hoy. Para a OS, ela fica então como C ali ou como D? Porque ela paga o salário, né? Mas ela é uma instituição Organizações sociais, parceiras que existem. ¿Cómo lá? As organizações aqui em São Paulo. Ahora hablamos. Porque ese tema es muy interesante. Está preguntando por las OS, ¿no? Que é o C ou D? Qual que é? Están aquí, pero con una gestión de aquí. Como o quê? Uma gestão. Gestão ali. La gestión es aquí, fondos públicos, pero gestión privada, y sin embargo los trabajadores están aquí. ¿Se comprende la situación? Entendi. A gestão está no C e o trabalhador está no D. Han privatizado la gestión É isso mesmo. y no han privatizado el trabajo. Lo cual es una situación muy peligrosa cuando el poder del Estado es muy débil. Porque entonces la OS trabaja para sus intereses, no los públicos. Porque va a trabajar por los intereses públicos. Y pueden ser intereses honrados. Una OS de la Casa de Beneficencia, ¿cómo se llama la casa? Santa Casa. Puede tener mucho interés por los estudiantes y ser muy importante. Pero el interés del sur no son los estudiantes, el interés del sur son los pacientes. Es un subproducto atender a los pacientes. Sin embargo, para la Santa Casa, que está aquí, su interés son los estudiantes. Y se citan los pacientes a horas convenientes para los estudiantes. Pero eso es un insulto. Usted está manipulando el contrato de buena fe. Este es un peligro enorme cuando es tan frecuente como en Sao Paulo o en Río de Janeiro. Bueno, en Manaus, ¿para qué vamos a hablar? En otro sitio. Sí, claramente. Es una figura extraña en que la gestión se ha privatizado y no se ha privatizado la prestación. Não, mas o servidor não necessariamente é público. Ele é um profissional liberado que presta serviço para a Ele ganha universidade. salário, ele não ganha por ato. Ahora, todavía es más complicado, pero vamos a dejar por ahora las más normales, que tienen una estructura básica de salud en la que el profesional tiene un salario. No digamos ya si es funcionario o no. Esto ya es lo más normal. En algún lugar, como en Manaus, es muy frecuente que ni siquiera haya una OS, sino que el profesional está aquí y aquí al tiempo. El profesional forma un pequeño grupo para los plantones, por ejemplo, y ofrece los servicios en lo público. Las complicaciones son increíbles, increíbles. No lo entendíamos, tuvimos que poner un plano y esquematizarlo a las distintas opciones porque superaba la imaginación humana. Estoy hablando absolutamente en serio, era increíble. El resultado fue tristísimo. Los dos médicos, un casal, que nos explicaron estas cosas, que trabajaban con una polivalencia que hemos visto pocas veces en Brasil, de Manaus, fueron cesados después de nuestra visita. Cesados. Se les acabó el contrato, los echaron. Y probablemente en parte por la información. Y nosotros hasta ahora no hemos sido tan claros como estoy haciendo delante de un... Ya es hora de decirlo. O sea que a veces tener coraje tiene implicaciones muy duras, ¿sí? Só um exemplo sobre esse. Meu estado é o Espírito Santo, lá tem cooperativa de anestesistas, que é mais ou menos isso que ele está falando. A cooperativa de anestesistas controla o Secretaria de Saúde e fala assim, nós queremos aumentar o salário para 20 horas semanais de 11 mil para 14 mil, que é o preço que eles pedem agora.
E aí eles pagam todas as cirurgias do Estado, todas, porque todos têm esse serviço, e ninguém faz mais nada. É assim, é um absurdo. No Rio Grande do Norte também, mesmo jeito. Nesta existe neurocirurgião, tem isso aí. E o problema é que agora todas as outras corporações médicas estão buscando... Querem fazer o mesmo. Querendo fazer na pediatria isso, e que é uma cadeira básica, vamos dizer assim. E eles estão lutando para isso, para conseguir essa cooperativa. La cuestión de todas maneras es delicada, porque cuando uno salta de aquí a aquí de forma tan irregular, pierde muchos derechos laborales. No tiene derecho a vacaciones, tiene que pagar su pensión por sí mismo. La situación es compleja. A Fundação Faculdade de Medicina, que é uma autarquia do governo do Estado, fez 25 anos esse ano e deu uma revista, um informe para todos os funcionários. Eu não sei como eles tiveram coragem de passar esse informe. Tinha uma tabela das entradas e saídas e quanto aumentou o número de funcionários. Você via nos 25 anos que o RH duplicou, a quantidade de trabalho quadruplicou e o lucro quintuplicou. E isso por escrito? A tabela ali, parabéns, Fundação Faculdade de Medicina. Eu olhava e eu mostrei para os plantonistas assim, todo mundo, Priscila, é assim mesmo. Gente, para. Es increíble. Es increíble. Pero muchas veces nosotros no aprovechamos las oportunidades como Sandro cuando nosotros fuimos a Goiânia. Estas oportunidades que de vez en cuando cometen esos errores, ¡guau! El público en grande, siempre recordar lo que nunca se olvide. Sigamos. Entonces estamos aquí. Aquí hemos dicho que están todos los países del mundo desarrollados. Significa un profesional independiente que es un pequeño empresario que asume riesgos. Claro, algún inconveniente tiene. Aquí no hay seguridad en los ingresos. Yo aquí tengo seguridad. Serán 4.000 reales, serán 8.000 reales, pero yo los tengo. Aí é privado C, privado público. Sí, claro, esto es provisión privada, financiación pública. ¿Nos acordamos ya? Sí. Esto es el Reino Unido. Esto es Dinamarca. Esto es Holanda, esto es Francia, esto es Bélgica, esto es Canadá, esto es Japón, Austria, Italia. No Brasil só nós somos que ele quer ser o Deus e nós somos Deus. No, la pregunta no la he entendido. O Brasil quer ser o que é dele. Brasil está quien de. Quer ser. Quiere. Hay que tener cuidado, eso luego lo hablaremos. En la comodidad de la incompetencia, que he hablado esta mañana, en la incomodidad de la incompetencia se está muy bien con un salario, ¿eh? Porque yo no hago nada, cobro poco, pero no tengo responsabilidad ninguna. Cuando salto aquí... A lógica do C é a captação, né? Não o salário. Para, pero... Ai, Los profesores somos transparentes, ¿eh? Sí. Lo interesante es que aquí hay riesgo financiero. Si yo me equivoco en alguna decisión, tengo que cerrar. Si la enfermera que atiende partos en Holanda es seria, incompetente, no es empática con las mujeres no van con ella. Y no hay partos, no hay dinero, no hay ingresos y se tiene que ir a trabajar a otro sitio. ¿Se comprende? Sim, o paciente tem a liberdade de poder escolher, mas o nome dele, que é o segundo lá, o texto, tem que estar numa lista, tem que estar inscrito. De que forma que acontece essa inscrição? Quem escreve, quem coordena a quantidade de pacientes possíveis por equipe, por médico, por... No, solamente una parte tiene lista de pacientes. No todos los médicos profesionales independientes tienen lista de pacientes. Ahora hablamos. Lo importante que yo quiero destacar aquí es que aquí hay riesgo. Porque en España se está intentando pasar de D a C y los médicos y enfermeras dicen que no.
estoy muy bien aquí, ¿eh? Muy poco dinero, muy mal todo, es horrible, la cultura de la queja, pero muy cómodo en la incompetencia. No hago nada, todo al hospital. España. Se ha hecho en un país, luego veremos en qué país se ha hecho muy bien. Un país interesantísimo, del que en Brasil no se sabe nada. Aquí todo el mundo es Cuba. Cuba. Pero Cuba no es un ejemplo para Brasil. Los ejemplos para Brasil, en mi opinión, tienen que tener aproximadamente 10.000 euros de Producto Interior Bruto per cápita. El otro día, en la sesión de epidemiología, el epidemiólogo comparaba a Brasil con Madagascar, con el Congo. No, compárelo con México, compárelo con República Checoslovaca, compárelo con países de aproximadamente 10.000, 15.000 euros per cápita, porque Brasil está en 11.000, 12.000. Compárelo con esos pacientes, con esos países. ¿Comprendido? Sí. Las comparaciones, compárelo con países de su mismo o aproximadamente riqueza, porque la riqueza es determinante en el gasto sanitario y en los productos. Bueno, hay un país que lo ha hecho muy bien, El Salto, pero los médicos y enfermeras en España no quieren, porque están muy cómodos en la incompetencia, muy cómodos en llegar tarde, irse pronto, en dar a la tecla. Lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. Si el paciente muere, es cuestión del paciente, porque si aquí el paciente muere, los demás pacientes no vienen. ¿Se entiende? El ejemplo más duro que yo conozco personalmente fue en Suecia. Suecia, donde hemos dicho que estaba, Fernanda, Suecia está en C o en D. Muy bien, en D. Da gusto una clase así. Suecia está en D. Entonces, en Suecia se decidió pasar a este. Es decir, a profesional e independiente con lista de pacientes. ¿Se comprende? Un médico despótico, y los hay, despótico, miran al frente, todos están mal, los pacientes no tienen educación para la salud. Ningún paciente tiene educación para la salud. No se le inscribió nadie en su lista y se suicidó. Claro. Porque mientras que se paga por salario, los médicos y enfermeras pueden ser despóticos y decir: no, ha llegado 3 minutos tarde, venga dentro de una semana de nuevo. Eso cuando trabajas despóticamente en pago por salario. Cuando trabajas aquí, ¿cómo vas a decir eso? Por favor, tómese un café en un cuarto de hora, 10 minutos. Tenemos máquina de café aquí. ¿Cómo le gusta? ¿Descafeinado? ¿Se comprende? Estoy bromeando, pero no es broma. Es parte de la realidad. Se paró el programa, claro, porque tuvo una repercusión nacional. El suicidio del médico. Pero es real, es cierto. O sea que hay médicos que no quieren pasar aquí. Porque, entre otras cosas, entonces te eligen los pacientes. Y te pueden no elegir los pacientes. Y eso es durísimo. Que a tus compañeros les elijan los pacientes y a ti no. Médico o enfermera. Y no, mire, señorita. En el sistema anterior tenía usted que aguantarla. Ahora que la aguante su padre, que decimos en España. Así que no, la cuestión es interesante. Vuelvo a la cuestión. Aquí hay riesgo financiero, que dicen los... A cambio, aquí hay autonomía. Y aquí hay una responsabilidad social. Claro, mucho más que aquí. Aquí el profesional se siente irresponsable. Es la autoridad, la gerencia, el protocolo. No, aquí eres tú. Aquí la responsabilidad social es permanente. Mesmo Estados fortes, Dinamarca, você citou, por exemplo, Dinamarca, eu sei que seria não, mas Dinamarca não está no D, mas... Dinamarca está aqui. Sim, mas se tivesse um Estado forte, não poderia cumprir, fazer cumprir?
Dinamarca não é uma questão de falta de poder de gerência, isso que eu quero chegar. Dinamarca tiene un poder fortísimo. Voy a adelantarme un poquito para demostrar el poder de Dinamarca. Tiene que ver también con tus preguntas, pero es que vas muy rápida. Pero bueno, al grupo hay que darle también alguna cosa que le guste. Esto es como a los pacientes, hay que darle algún gusto. A los gerentes también, a los políticos, a los hijos, a la mujer, a todo el mundo hay que darle un poco de gusto. Y finalmente, ¿quién me da gusto a mí, doctor? Nadie me da gusto a mí, etc. Lo que nos cuentan los pacientes. En Dinamarca, el médico está aquí, ya lo sabemos, ¿no? Y ahora ya sabemos que está aquí, lista de pacientes. Pero también tiene un pequeño pago por algunas actividades. Por ejemplo, por el... no se llama colectivo, se llama... la preventivo, hasta que me la aprenda. Por el preventivo. Cada vez que un médico, lo hace el médico, por supuesto en su consulta, señora, abra las piernas, toma, hace un preventivo, recibe un dinero, pero tiene que presentar una justificación. No lo paga la señora, lo paga el Estado. ¿De acuerdo? Entonces diréis, wow, entonces yo haría un preventivo diario a todas las mujeres. No. El Estado es muy fuerte en Dinamarca. Te lo paga cada 3 años y además te manda una lista cada 3 años de mujeres que no se lo han hecho. ¿Qué es el poder del Estado? Porque las que no se lo hacen son las que más lo necesitan. ¿Se comprende el poder del Estado? Eso no lo hay aquí. La sensación de poder del salario es falsa. La enfermera, si quiere, hace un preventivo todos los días a las mismas enfermas, o cada 6 meses. Las que son preocupadas cada 6 meses. Las que no son preocupadas o putas, nunca. Sim, mas Claro. existe um sistema único, assim, de prontuário, de informação, né? Porque, assim, o médico ele é privado. Ok, né? A prestação tem. Então, eu vou lá, vou abrir um consultório. E não. Aqui no meu bairro, próximo da minha casa. No, no, porque hay lista de Como é pacientes. que se controla essa listagem? Pero para! Has tomado café, para! Então parece que No. idiota, a gente usa 6 dias. Tenemos 2 días más, no hay problema, vamos bien, no hemos perdido el tiempo, vamos bien. Un momento, ¿se entiende lo que es poder del Estado? Sim. Eu entendi, mas o problema não é o salário. É aí que eu tô querendo, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Porque o problema, na realidade, é a falta de poder do Estado. É a falta de poder de gerência. ¿Le doy la razón o no le doy la razón a Guillermo? Não sei, acho que não, porque senão você nivela por baixo, você não cria uma cultura da meritocracia. Martín, tiene un poquito de razón. Mas você poderia ter Yo estoy presentando ahora un cuadro y luego, como comprobáis, siempre presento una ironía, un espejo que demuestra que no todo lo que he dicho es cierto. Ahora lo presentaré. Se o Estado não fosse forte nesse sentido, ia ter um número grande de fraudes. Então, o Estado tem que ter realmente controle para que ele possa pagar de fato o que é que está acontecendo. Porque, caso contrário, ele ia ter muita fraude. Pelo menos é o que eu estou entendendo. Pero dice Guillermo, si el Estado tuviera aquí poder, también podría hacerlo bien. Y tiene razón. Momento. Voy a contestar, Guillermo. ¿Quieres tú contestar? Foi o que eu entendi. Bruno, entendendo errado. Ele facilita a corrupção. Não, e facilita. No, cada sistema de pago, lo vamos a ver, tiene su problema de corrupción. A diferença do salário tem qualquer problema maior que corrupção. Não. Todo sistema de pago tiene... A corrupção é por falta de fiscalização ou a corrupção é porque eu recebo dinheiro ou não? Momento. Eu recebo fixo, depende da capacidade do Estado ser regular. Exatamente. Se o Estado me regula, para mim é falta de controle. Mas é isso que eu quero argumentar. Aí eu não consegui entender o que ele me disse. Entendeu? ¿Dónde está Estados Unidos? Todos los países del mundo desarrollados están en C o en D. Todos los países del mundo desarrollado, ¿no? Sí. Y la mayoría en C. Sí.
Estados Unidos está en A. Tranquilo. Pero Estados Unidos es un país muy complejo, hemos dicho esta mañana. ¿Dónde está lo mejor de Estados Unidos? Si alguno de vosotros me pregunta, ¿tú has estado en la Johns Hopkins? ¿Dónde me dirías que yo fuera en Estados Unidos a aprender buena medicina? Yo diría, no, en Estados Unidos, en ningún sitio, peligroso. No. Yo te diría, vete a Veterans. El departamento de Veterans Affairs, el que tiene cuidado de los veteranos de guerra. Ellos están permanentemente en guerra, así que tienen millones de veteranos. Claro, porque nosotros tenemos muy pocos veteranos. ¿Y cómo es veteranos? Uno de los mejores sistemas del mundo. Médicos, enfermeras, farmacéuticos, profesionales asalariados con financiación pública. Cubre a un pequeño subsector, pero ofrece la mejor atención de Estados Unidos. Es un estado muy fuerte. En Estados Unidos parece un estado muy débil, pero Estados Unidos, ya lo veis en las películas y demás, para el cobro de impuestos, para las exigencias de los contratos. Mas por não ser mais que 50%, não seria D. Porque não pegaria. Pero es un poco como el SUS. También el SUS lo hemos puesto aquí y no tendría que estar. Não é público, porque não dá 50. No, de acuerdo. Pero para ese subsector, para el subsector de veteranos de guerra, Tudo? Quase 100%? el financiamiento para el veterano de guerra es el 100%, incluyendo medicamentos. Y si tú lees, por ejemplo, yo en la lista de la Sociedad Brasileña de Medicina de Familia he mandado por lo menos 3 veces un texto que no lee nadie. Nadie. Un texto de JAMA, la revista norteamericana, que demuestra que los indicadores de diabetes, de que tienen que tener la tensión los diabéticos, de que tienen que tener el colesterol, de que la hemoglobina, son peligrosos. Lo he mandado varias veces porque nadie lo lee. Y vuelven a insistir en lo mismo. JAMA de este año, no es antiguo. Está firmado por personal de veteranos. En calidad son los mejores. ¿Cómo hay? Hay una cultura. Hay lo que tendría que haber en un sur, o en una España, o en una Finlandia, que no hay. No hay nada que no tenga excepción. Como norma, esto es mejor. Como norma. Especialmente lista de pacientes. Porque ahora vamos a comparar, Angélica, Dinamarca, que tiene lista de pacientes, con Bélgica, que no tiene lista de pacientes. Y yo soy mujer y entro a la consulta de un médico general, ¿y cómo tengo que entrar? Con las piernas cerradas, porque si las abro me hacen un preventivo, porque lo cobran. Cada vez que hacen un preventivo lo cobran, la máquina, y no reciben al cabo de ningún año ninguna lista de pacientes que no se lo hagan, porque no lo saben, porque no hay una lista. ¿Se ve la diferencia? Es una diferencia sustancial. Aquí hay una orientación a la población, aquí no la hay. Aquí hay un estado fuerte, aquí hay un estado débil. A lógica da Bélgica é o território. Ninguna lógica. Acceso directo a médico general y a especialistas, tantas veces como quieras. Imagina todas as vezes que tu faz um serviço. Te hacen de continuo cualquier cosa. No es broma ir con las piernas cerradas. O pagamento é por procedimento. Sí, por acto. Porque aqui no Brasil, a média alta complexidade é paga dessa forma. Então, o parto é pago, a internação é paga, a cirurgia é paga por procedimento. E já se viu que realmente há muita fraude, por exemplo, de internar a mulher para fazer determinada coisa e não fizeram. Nosotros en Brasil, parto em homem. Então, nosotros en Brasil hemos visto cosas increíbles.
No, claro, porque obtienes una información de hospitales, bueno, con brutalidades criminales, para hacer más actos. Criminales, no hay otra palabra en español para decir lo que hemos visto en algún hospital especialista haciendo cosas por acto. Criminal. De todas maneras, ya que tú me vas a preguntar, Alemania está aquí, también. Sí, ¿De acuerdo? Aquí. sí. Pero hay clases. Los alemanes pagan por acto, pero no al médico, sino al Consejo de Médicos. ¿Se entiende? Y el Consejo de Médicos paga a los médicos. Y el Consejo a primero de año no da el dinero, sino da puntos. Y dice, un electrocardiograma vale 2 puntos. Un examen físico completo, 5 puntos. ¿Se hace idea uno? Y el gobierno alemán da al Consejo de Médicos un paquete de dinero cerrado. El médico que hace muchos electrocardiogramas hace que cada punto de electrocardiograma valga menos. Y son tus compañeros médicos los que vienen a verte y decirte, hacen muchos electrocardiogramas, ¿te importa enseñarnos algunas historias clínicas? Y son los que te desacreditan y te quitan el contrato para ejercer. Tus compañeros, no el Estado. El Estado se comprende que los sistemas de pago por actos no tienen por qué ser idiotas, como este ejemplo de... El ejemplo en Bélgica, este de ir con la pierna cerrada es un poco exagerado, es un poquito. Pero si eres anciano, desde luego tienes visita a domicilio y esperas al médico así. Sí, no es broma, ¿eh? Estás sentado, la puerta un poco abierta y el médico general entra, te toma la tensión, te ausculta y se va. Y cobra. Cobra al sistema, ¿vale? En Bélgica, la visita a domicilio se paga más que la consulta en la oficina. ¿Cuál es el país del mundo en el que los médicos generales hacen más domicilios? ¿Cuál? ¡Bélgica! En los mayores de 65 años, más de la mitad de los encuentros médico-pacientes son en domicilio. El debate sobre profesionalismo es un debate técnico que no existe o no hemos visto en Brasil. Existe poco en España, pero existe. Empezó hace por lo menos 20 años. Profesionalismo es la responsabilidad colectiva ante la sociedad y los pacientes, que tenemos una responsabilidad. Porque aquí hay unos recursos que nosotros estamos empleando a nuestro criterio. Si yo quiero, encamino al 100% de los pacientes. Y eso es una grave responsabilidad. Hay que tener autoridad, autonomía, pero responsabilidad también. El debate del profesionalismo es esencial en cualquier forma de pago. Si no, no hay control. Respuesta a tu pregunta. Necesitamos un gobierno fuerte y un profesionalismo fuerte. En un estudio que hicimos Mercedes y yo, demostramos que en los países en los que hay mejor atención primaria hay una sociedad de médicos generales fuerte, que exige a sus miembros profesionalismo. Lógico. En los países del mundo en el que hay una buena atención primaria, hay una sociedad de medicina general, de medicina de familia fuerte, no enfermera, no farmacéutica, no de auxiliares de clínica, de médicos. Tailandia, hablaremos de Tailandia mañana. Tailandia hoy es un ejemplo en el mundo de reforma sanitaria, especialmente en lo rural. ¿Por qué Tailandia tiene esa mejora extraordinaria en el mundo rural? Porque tiene una sociedad de médicos rurales muy fuerte.
No es que ningún político haya decidido que el mundo rural tiene que ser fuerte. Es que ha habido una asociación rural que ha dicho no pueden seguir muriendo mujeres ni niños por cosas evitables. El profesionalismo es esencial. No podemos pedir el PSA, pero no podemos pedirlo en grupo, no podemos pedirlo. Es una responsabilidad social. Diga lo que diga la prensa, la televisión, es una responsabilidad. Y tenemos un enorme poder los médicos. Pero hay que ejercerlo. Hay que tener profesionalismo. Y tiene que haber un debate. Hay mucho publicado en el New England, en British Medical Journal. Tú pones professionalism y empieza a aparecerte desde hace 20 años. Filósofos, sociólogos, médicos, académicos, clínicos. Pero si no hay esse debate? Aqui no Brasil, eu acho, pelo que eu tenho visto, um pouco da minha vivência, assim, muito difícil conversar entre os colegas e, por exemplo, quando eu soube dessa informação pelo senhor do PSA e fui replicar, assim, tive que levar artigo, foi uma loucura, assim. Ninguém acreditava, sabe? Então... Pero tienes una responsabilidad, tenéis una responsabilidad. La tenéis. Una de nuestras razones para estar aquí es que hay una sociedad de medicina de familia que está funcionando. Si no, no estaríamos. Bilateral. Ellos permiten que nosotros venimos y nosotros venimos con ganas. Nosotros no vamos casi a ningún sitio. Es muy raro estar aquí horas con vosotros, no queremos. Yo no tengo ningún interés. Ahora estaríamos en la playa del Mediterráneo, que tenemos una casa, tomando el sol. Probablemente el fin de semana hubieran ido nietos, estarían amigos, yo estaría escribiendo. ¿Se comprende? Tenemos otras cosas en la vida más importantes que hacer. Pero estamos aquí porque hay una sociedad de medicina de familia que parece que puede ser clave en el proceso. Pero tiene que convencerse ella de su poder. Y el poder está aquí, sois vosotros. Es muy importante, claro. Y si no, no estaríamos en. Bueno, la cuestión es que tenemos entonces estos países así y que ya sabemos, ya no hace falta poner más. ¿Dónde estaría durante la época del comunismo Yugoslavia? ¿En qué casilla? Yugoslavia. D. ¿Dónde está Cuba ahora? Entonces, ¿dónde estaba Eslovenia? D. Porque Eslovenia es parte de Yugoslavia. Eslovenia es un país muy pequeñito, que también tiene los Alpes. Los Alpes, y es frontera con... Esto es Italia, ¿no? Roma, aquí Suiza, sangre, y aquí una frontera donde está Trieste, que sale mucho en novelas del siglo XIX, Trieste. Esto es frontera con Eslovenia. Este trocito es Eslovenia. Muy pequeñito, solo 4 millones de habitantes. 4. Claro, la gente dice, oh, con 4 millones yo lo haría muy bien. ¿No? ¿Y por qué se hace mal en El Salvador? Porque son 4 millones de habitantes, ¿entiendes? Siempre dicen, muy pocos millones de habitantes, yo lo haría muy bien. No, eso no. Porque cada país se puede romper en trozos tan pequeños como se quiera. Eslovenia estaba en D. Y según lo que ya he dicho, Eslovenia, ¿dónde ha terminado? ¿En C arriba o C abajo? C abajo. Eslovenia ha terminado en lista de pacientes. Profesional independiente, ha saltado. ¿Cómo lo ha hecho? Liderado por una persona. Las personas somos muy importantes. Un tipo que yo conocí, un poco más que residente, haciendo un estudio precioso sobre pacientes que no acuden a la consulta. Eso en Brasil es aproximadamente, en nuestra opinión, el 30%. Y se publica muy poco de ello, sin nada. Los pacientes que no acuden a la consulta, que tienen consulta marcada, pero no acuden en primaria, son del orden del 30%. Forma también de aumentarte el sueldo.
y además muy profesionalmente justificado. Yo cito, marco consultas dentro de 2 meses y ya sé que el 30% no van a venir, así que me aumento el 30% mi sueldo. Porque no vienen, porque no tienen educación para la salud, porque no tienen interés por su salud, porque parece mentira. ¿Se comprende? Y hay muy pocas publicaciones sobre no cumplidores de citas. Y es muy importante porque es un grupo muy especial y porque señala un defecto del sistema. Y este sí lo hizo. Estoy hablando de hace... cuando todavía era comunista. Se llama Igor Svar. Y es una persona que tienes que teclear en internet y buscar sus artículos porque son buenísimos. Ha sido presidente de Bonca Europa y es catedrático, profesor de Medicina General en la Universidad de Ljubljana, naturalmente. Y este fue la persona clave. Vosotros podéis ser claves aquí, si queréis. Hay que formarse, hay que estudiar, hay que publicar, hay que tener buenas ideas, hay que perseguirlas con constancia. No pasa nada por perder la batalla hoy. No pasa nada porque el PSA lo sigamos pidiendo 1 año. Lo que no podemos es seguir pidiéndolo creyendo que es bueno. Eso ya es un cambio sustancial, enorme. Lo dejaremos de pedir. Pero si creemos que es bueno, lo seguiremos pidiendo décadas. Entonces hicieron el cambio aquí. Es decir, tenían centros de salud como los del SUS. Y lo ofrecieron a los médicos voluntariamente que si querían irse a poner su consulta y correr riesgo financiero. Porque al poner mi consulta con 1 o 2 amigos, yo alquilo o compro un local, ¿se entiende? Y yo empiezo con una lista que al principio se me apuntan 2, después 4, después 100, pero pasan meses y hay que pagar al banco. ¿Sí? Los médicos se fueron encantados. ¿Por qué? Es duro. Estaban hartos de las enfermeras. Por una razón fundamental. Eran enfermeras soviéticas, ¿sabéis? Puño en alto y cumplimiento de las normas, compañero. Y ninguna libertad, ninguna delación de cualquier cosa, no pedir el PSA, no. Enseguida, con lo cual los médicos se fueron y... De hecho, Igor tuvo que poner un incentivo que lo hay en Inglaterra de si tienes enfermera en tu consulta, te permiten una lista más grande para que los médicos entonces tuvieran enfermera. ¿Se comprende? Pero es muy interesante hablar de esas cosas como son. No podemos seguir engañándonos y no mirando al espejo. Nos tenemos que ver, porque si no, no cambiaremos nunca. Siento, el otro día estuvimos en la Secretaría de Salud de Sao Paulo, institución que muchos no conocéis, pero hay una secretaría, Instituto de Salud. Hay un Instituto de Salud muy importante antiguamente, ha perdido. En la sesión de la mañana presentamos los resultados de nuestro estudio y eran casi todos salubristas. Y os podéis imaginar que como poco se le erizaron los pelos. Y no nos agredieron. Pero hubo sus más y sus menos. Porque no se ven en el espejo. Porque no están dispuestos a verse en el espejo. Y menos que lo hagamos extranjeros. Pero es mejor que lo hagamos extranjeros, en mi opinión. Porque tenemos más independencia, porque podemos ser más criticados sin que luego haya repercusión, porque, en mi opinión. La lista de pacientes es una forma de pago por capitación. Ya hemos dicho que el pago por salario procede ¿de dónde? El pago por salario, ¿cuál es en la historia el primer pago por salario? ¿Dónde se daba? En los ejércitos. También en las ciudades, para la beneficencia, para los pobres. Y sigue ahora mucho. También las ciudades para los viajeros, que atendiesen a los viajeros, los transeúntes, El pago por capitación es posterior. No empezó en la antigüedad. El pago por capitación empezó en la Edad Media, aproximadamente 1500, 1400, en las que se llegó a un acuerdo muy beneficioso.
El médico en aquel entonces solo cobraba cuando el paciente estaba enfermo, o tenía una fractura, o ¿se comprende? Lo cual es muy inconveniente porque estás sentado esperando a ver si alguien tiene una apendicitis o se rompe un hueso. Y para las personas es muy triste, porque cuando están sanos no pagan nada, pero cuando se rompen el brazo o tienen una enfermedad hay que pagar mucho dinero. Y los sindicatos de aquellos tiempos, que se llamaban gremios, los gremios de los ganaderos, los gremios de los carpinteros, los gremios de los joyeros, ¿se entiende? Decidieron en un buen acuerdo pagar una cuota constante a un médico por cabeza, incluyendo huérfanos, viudas, viejos, jóvenes, aprendices, trabajadores. Y a cambio, cuando había una enfermedad no pagaban nada. Es decir, se instala una cuota por cabeza que beneficia al médico porque todos los meses tiene unos ingresos seguros, le da estabilidad, y beneficia al sindicato porque no tiene que preocuparse cuando alguien muere en un accidente de la viuda y de los hijos, siguen teniendo médico. Esto empezó en el siglo XIV-XV en España. En el siglo XIX en el Reino Unido hubo un movimiento parecido, también de trabajadores, lo que se llaman club de trabajadores, que se agrupaban y compartían el riesgo, porque esta es una forma de compartir el riesgo, es una forma de aseguramiento. La lista de pacientes tiene una ventaja, y es que filosóficamente el médico, la enfermera, desean que los pacientes estén sanos. Cuando pagan por salario, filosóficamente el médico quiere que los pacientes no vengan. Lo mejor es ir al centro de salud y hacer un foso con caimanes, con cocodrilos, y que no venga nadie, porque entonces cobramos el salario y no trabajamos. En la lista de pacientes, el ideal es que la gente esté sana, porque mientras esté sana no viene. Y ahí está la corrupción. El médico listo, cuando un paciente empieza a estar muy enfermo, dice: ¿por qué no va con el doctor Smith, que es muy bueno en diabetes? Y va descremando. ¿No hemos llamado así? ¿Tu escribe? ¿Se comprende? La corrupción en el pago por cápita es tener cápita que sean jóvenes y sanos, porque entonces el dinero que yo cobro me rinde mucho. No hay sistema que no se corrompa. Lo que pasa es que el sistema se puede corregir. Por ejemplo, en España, insólitamente, aunque el médico tiene salario, ya lo hablaremos mañana, tiene lista. El médico en España, por la Edad Media, tiene todavía la lista. La cabeza del paciente que vive en la favela se paga mucho más cara que la cabeza del paciente que vive en la Avenida Paulista. La cabeza del paciente que vive en el mundo rural se paga el doble que la cabeza del paciente que vive en la ciudad. La cabeza del niño pequeño se paga mucho más que la cabeza del adolescente. La cabeza del viejo se paga mucho más. ¿Se comprende? Que se puede ajustar. Eso se puede ajustar incluso por riesgo de enfermedad, por la complejidad de la enfermedad. Luego permite lo que se llaman sistemas de ajuste. Nosotros los últimos 10 años hemos trabajado en el mundo rural, muy pequeño, muy aislado. Poblaciones incluso de 4 personas, de 200. Pero cobrábamos casi más que en la ciudad, trabajando menos, porque hay menos pacientes. Es más inconveniente porque tienes que ir con el coche, volver. Pero en definitiva el trabajo era mucho más agradable, mucho más cómodo, y cobrábamos igual o más que en la ciudad. Con lo cual no faltan médicos que quieran ir al mundo rural. Claro. Eso lo permite, porque también permite esa corrección por ajuste. Ya estoy terminando, para los que estéis cansados. Quedan 4 minutos. Sí, no, claro. Por exemplo, tem essa
nessa lista qualquer pessoa pode se inscrever. E aí correria o risco de ter muitos, por exemplo, os idosos numa determinada lista e poucas crianças no outro. Isso é uma pergunta, se tem regras para ciclos de vida, por exemplo. E o outro seria se o médico pode negar a inscrição de um paciente. ¿Cómo es que se da esa inscripción? Sí, me hizo la pregunta antes y la tengo por responder, la responderé mañana en extenso. En principio, el médico no puede rechazar. Y si rechaza, tiene que justificar. En algún caso es lógico. Tú eres paciente, me has querido pegar, aunque seas esquizofrénico, pero la relación se ha roto por completo porque has querido clavarme un cuchillo. Te cambias de médico. Pero es raro. Y dos, claro, la lista te pagan a tanto por cabeza hasta 2.000. De 2.000 a 2.100 la cabeza ya no vale X, vale X menos 5. De 2.100 a 2.200 la cabeza vale X menos 10. Y a partir de 4.000 no te pago nada. Con lo cual los médicos cuando tienen 2.000, no, mi compañero que es joven, muy bien formado. Hay formas de controlarlo. Esto en realidad así funciona en Holanda, este método. Mañana entraremos muy em detalhe. Mas nessa lógica aí a gente não cria aquela possibilidade de aumentar a questão daqueles médicos, daquela fala que a gente já dos médicos de família, mas com interesses especiais, tipo eu quero atender só idoso, quero atender só criança. Hablaremos mañana. Tá aí outra pergunta então. No termino de contestar. Hice la pregunta. Claro, sí, algunos médicos se cargan de pacientes. Por ejemplo, la población sabía en mi barrio que mi enfermera y yo atendíamos muy bien a los pacientes terminales. Cuando había un paciente terminal, muchas veces terminaban con nosotros porque era por piedad, porque mis compañeros lo hacían muy mal. Cuando hemos trabajado en el pueblo, ha habido gente que ha venido de la ciudad a morir al pueblo porque sabía que yo lo iba a atender como Dios manda, que no iba a tener dolor, que me podía llamar por la noche, y eso no me lo paga el sistema sanitario. Ou assim, por exemplo. Ahora já contestado. Mas aqui acontece isso também. Paciente mente. Nessa lógica de captação, a prevenção quaternária fica meio complicada nesse meio aí, né? Porque aí se corre mais risco ainda com relação a isso. La prevención cuaternaria tiene más pruebas en conjunto aquí. Sí. Porque el riesgo financiero supone que si trabajo bien, gano menos. Luego habrá que corregirlo de alguna manera, evidentemente. Sí, es importante. Estoy terminando entonces. La cuestión que hemos dejado clara es que aquí hay riesgo financiero, aquí no hay riesgo financiero. A cambio aquí hay autonomía e independencia. Y aquí hay muy poca autonomía y muy poca independencia. Aquí hay que cumplir un contrato. Y el contrato es muy estricto. Usted abre tantas horas por la mañana y tantas horas por la tarde. No, yo por la tarde no quiero trabajar, no hay contrato. Pero por la tarde a mí me gusta de 6 a 7. Bueno, hay una franja que usted tiene que abrir y solo una hora por la tarde porque yo prefiero horas por... Bueno, pero... Y tiene que haber luz natural. Y tiene que haber asientos para 5 pacientes en la sala de espera. Y tiene que haber agua y jabón. Y tiene que vacunar al 90% de los niños. Y, ¿se comprende? El contrato. El contrato en estos dos es muy importante. Aquí generalmente no hay casi ni contrato. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer. ¿Vale? Ningún sistema es perfecto. Ni ningún país está estrictamente... Ya hemos visto cómo Estados Unidos está aquí, ya hemos visto cómo Brasil está aquí, ya hemos visto... Lo veremos con más detenimiento mañana en muchas cuestiones que habéis planteado.